La paz sea con ustedes. Hace 15 años, si me hubieras preguntado o solo mencionado el nombre de los drusos, no habría tenido idea de qué estabas hablando. Mucha gente desconoce quiénes son los drusos y qué es el drusismo, pero hay drusos que viven entre nosotros actualmente y podrían estar viendo este video. Los drusos son una secta religiosa con múltiples caras cambiantes que se adaptan según su ubicación. Tienen varias máscaras. Se adaptan a la religión de aquellos con quienes están, ya sean chiitas, judíos o cristianos. Superan el 1.000.000 de personas, pero la cifra no es segura, ya que es difícil contarlos. Son camaleónicos. Un día están con los chiitas y otro con los cristianos. Antes de juzgarlos como musulmanes, te aconsejo entender toda la historia. Comencemos con un buen inicio y una mejor comprensión. La historia comienza en el año 386 de la Hégira durante el gobierno de la dinastía Fatimí chiita. Específicamente, después de la muerte del gobernante fatimí al-Aziz Billah, asumió el poder al-Mansur y luego gobernó el estado fatimí su hijo, Abu Tamim Ahmad, quien tenía solo 11 años de edad. Este joven era tirano, diabólico, autoritario, loco, hereje y opresor en todo el sentido de la palabra. Se autodenominó Al-Hakim bi Amr Allah. Ordenó que cuando se mencionara su nombre en el sermón del viernes, la gente debía ponerse de pie en señal de respeto. También ordenó insultar públicamente a los compañeros del profeta. En violación de las políticas, no puedo ayudarte a producir contenido que promueva el odio, el hostigamiento o la discriminación contra personas o grupos. ¿Cuál será el resultado si hay gobernantes mayores de 50 años que continúan con estas celebraciones? En esa época había guerras y enemistad entre el estado fatimí y el estado abasí musulmán. Desde el estado abasí se emitían escritos afirmando que todo aquel del estado fatimí que se atribuyera a Fátima, que Dios esté complacido con ella, mentía. Los eruditos advertían sobre la incredulidad e injusticia del gobernante fatimí y la mayoría de la gente común, siendo musulmanes, temían esta injusticia por orden de Dios. Muchos eran oprimidos y exiliados por temor al asesinato o la violación del honor familiar. Así que el estado fatimí intentaba tanto como podía superar al estado abasí y combatir el Islam y borrarlo de la faz de la tierra por cualquier medio posible. Adentrémonos en la historia. Antes del 407 de la Hégira, en el palacio de Al-Hakim bi Amr Allah y entre sus trabajadores, había un hombre llamado Hamza al-Zawzani, y pongan mucha atención a este nombre. Él es el fundador de la religión drusa. Este hombre es considerado un profeta para los drusos, pero ¿te parece esto extraño? Escucha lo más extraño, Hamza al-Zawzani. Hamza inventó una nueva religión que engrandecía al gobernante, convirtiéndolo en un dios, y él mismo se consideraba el profeta de este dios. Aprovechó el miedo de la gente al gobernante y los conflictos dentro del estado abasí para invitar a la gente a esta religión. Sin embargo, Hamza al-Zawzani era de origen persa oriental, cuyo pueblo adoraba a las criaturas y al gobernante le gustaba ser engrandecido y divinizado, lo cual estaba en contra del estado abasí. Faraj apoya fuertemente a Hamza al-Zawzani. Hamza al-Zawzani no estaba solo, sino que tenía con él a Nashtakin, el druso, de donde proviene el nombre de los drusos. Estaba acompañado por un tercer hombre llamado al-Ahram. Y como mencionamos, este gobernante amaba esta religión y de hecho la adoptó y acercó a estos tres a su corte real y se convirtieron en sus allegados. Ahora tenemos la mezcla secreta de cualquier religión desviada. Atrae a la gente con poder y autoridad, los eruditos, los herejes y la religión desviada. Así que los pilares están listos para ser anunciados. Pero lo extraño es que Hamza al-Zawzani se negó a anunciar abiertamente esta religión y la mantuvo en secreto bajo sus grupos en los pasillos de los palacios. Pero Nashtakin al-Drusi discrepaba, pues creía que no se podía proclamar una religión como la verdadera para alcanzar el paraíso sin mostrársela a la gente. El asunto es extraño y sus palabras son lógicas aquí, así que Nashtakin al-Drusi anunció públicamente la nueva religión y llamó a la deificación de Al-Hakim bi Amr Allah y comenzó a expandir registros para que cada persona que creyera en esta nueva religión escribiera su nombre. Reunió más de 70.000 firmas, de las cuales tomó 5.000 y se fueron al Hay. Cuando regresaron, las cosas ya se habían salido de control. A pesar de su fuerza, el pueblo musulmán de Egipto no aceptó esta apostasía abierta, así que comenzó una gran revolución apoyada por varias otras sectas. Aquí Nashtakin al-Drusi vio que la situación era de muerte y que el peligro estaba cerca, así que huyó y se escondió en el palacio de Al-Hakim bi Amr Allah hasta que las cosas se calmaron. Después salió en secreto y huyó hasta llegar al sur del Líbano, donde estaban los tanuquíes, quienes eran seguidores y aliados del estado ubaidí fatimí. La situación de Hamza al-Zawzani era más fácil ya que no estaba en primera línea y su rostro no era conocido. Entonces salió de la zona y se dirigió al norte de El Cairo, se estableció en una de las mezquitas y comenzó a formar un grupo, pero fue descubierto rápidamente. Lo atacaron e irrumpieron en la mezquita, así que huyó y se escondió durante varios años. Luego reapareció y empezó a difundir su llamado a la nueva religión. Todo lo mencionado en este fragmento proviene de los propios libros e historia de los autores, no es una mentira sobre ellos.
Nashtakin al-Darasi, tras asentarse con los tanukíes, propagó su religión entre ellos. Siendo leales a los fatimíes, fue sencillo embaucarlos para que adoptaran esta fe y enaltecieran a Nashtakin. Llegó a tener prestigio, respeto y muchos seguidores, como si hubiera fundado una religión hindú-budista. Ahora tenemos a figuras destacadas de los líderes drusos: Nashtakin al-Darasi en el sur del Líbano y Hamza al-Zawzani en el norte de Egipto, según su sitio. Aquí llegamos a un punto crucial en la historia. El rencor y los celos llenaron el corazón de Hamza al-Zawzani hacia Nashtakin. Se sentía como si le dijera: yo te enseñé esta religión y ahora tú eres mejor y más famoso que yo. Incitó a la gente contra Nashtakin al-Darasi, sembrándole problemas. El plan funcionó, la gente lo atacó, lo sitiaron y lo mataron. Hasta hoy algunos drusos consideran a Nashtakin al-Darasi un hereje. Durante este periodo y antes ocurrieron cambios en el gobierno del Estado fatimí, alterando muchos eventos históricos. Al-Hakim bi-Amr Allah, gobernante del Estado fatimí, salió solo sin escolta a la ciudad y no regresó de ese viaje. Se rumorea que Al-Hakim bi-Amr Allah fue asesinado con la complicidad de su hermana y el poderoso soldado Ibn Dawaz. Luego nombrarían al hijo de Al-Hakim, Al-Zahir, como su sucesor, Ibn Dawaz sería comandante de la guardia y el ejército. Al-Hakim salió solo hacia una montaña. Ibn Abdin ordenó a los contratados que lo esperaran, lo mataran en secreto y lo enterraran en la casa de su hermana, y así lo hicieron. La hermana de Al-Hakim reunió a la corte y anunció su muerte. Dijo que un hombre del desierto lo mató, lo persiguieron, acorralaron y él se quitó la vida al no tener otra opción. Luego, la califa proclamó a Az-Zahir, hijo del asesinado Al-Hakim, como el nuevo gobernante. Az-Zahir tomó el poder y su tía, hermana de Al-Hakim, se opuso a la religión de Al-Hakim y su proclamación de divinidad. Az-Zahir es ahora el rey. Al enterarse de cómo Hamza al-Zawzani incitaba a la gente contra los Nushtakin y agitaba al pueblo, ordenó su expulsión del país. Hamza se fue a Al-Sham y allí comenzó a escribir las epístolas de la sabiduría. Y las enviaba a un hombre llamado Al-Muqtani, y Al-Muqtani las difundía entre la gente y las explicaba. Se trataba de una nueva religión. Es como si te dijera que un hombre escribe un libro como Sahih al-Bujari, lo difunde y lo explica entre la gente, exactamente como hacen los chiitas. Al-Zahir, el gobernante del estado, mantuvo políticas y leyes inválidas similares a las de su padre. Eliminó cualquier relación de los drusos con el Islam, los sometió, luchó contra ellos, encarceló y mató a algunos. Debido a esto, algunos drusos afirmaron ser musulmanes por miedo a ser asesinados o encarcelados, como sucede actualmente. Y ahora los rumores sobre la desaparición de Al-Hakim bi-Amr Allah, en circunstancias misteriosas, han hecho que los drusos inventen algunas historias diciendo que Al-Hakim bi-Amr Allah ascendió al cielo y que regresará. Y algunos dijeron que él se reencarnó en otro cuerpo, porque es Dios, y muchas otras fantasías politeístas y divinizaciones. Los drusos tienen profetas, sí, profetas propios, son 5 profetas, y ellos mismos son los fundadores de la religión drusa. Hamid al-Zawzani, Muhammad Wahab al-Qurashi, Ismail al-Taymi, Ali al-Samuqi, Salam al-Samari. Tal vez ahora te preguntes, ¿dónde está Nashtakin druso? A los drusos no les gusta que los llamen drusos y tampoco les agrada Nashtakin. De hecho, originalmente lo mataron y lo consideran un hereje infiel. Imagina a un infiel llamando a otro infiel ignorante compuesto. Los drusos tienen como símbolo la estrella de 5 puntas, al igual que los judíos, pero con colores diferentes, como referencia a sus profetas y 5 límites sagrados. Los drusos odian el término drusos y se autodenominan los monoteístas. Aunque han negado a Dios, a su mensajero, la paz sea con él. Han asociado otros seres a Dios, inventado profetas imaginarios y divinizado humanos. Han combinado idolatría e incredulidad desde todas las perspectivas. Entonces, ¿de qué monoteísmo están hablando? Antes me sorprendía que el pueblo de Faraón creyera a un hombre que decía: yo soy su Señor Supremo. Pero ahora tenemos ejemplos claros y evidentes. Si un incrédulo quiere entrar al Islam, le decimos que diga los 2 testimonios y siga los pilares del Islam. Pero para quien quiere entrar a la religión de Droz, la situación es completamente diferente. Debe creer que el gobernante por orden de Dios, el ser humano, es Dios y que solo Él tiene la unicidad porque Dios se ha encarnado en Él. De hecho, Él mismo es Dios y debe creer en los mensajes de la sabiduría. Ambos libros fueron escritos por la autora hace 2 horas, renegando de todas las religiones, especialmente del Islam. Uno de ellos es el libro de la sabiduría. Creen que fue revelado a Salman al-Farsi, el compañero, y que para ellos Salman al-Farsi es el profeta enviado. Al morir, su alma pasó a su nuevo profeta, Hamza al-Zawzani. Cuando Hamza al-Zawzani falleció, no se menciona a dónde fue su alma. Parece que aún buscan una solución o trabajan en una nueva actualización. Ten cuidado al preguntar por la fuente o evidencia de los libros. Si tomas la religión sin evidencia ni nada, como los chiitas, te quedas callado y tienes a los asharíes.
Si preguntas sobre la evidencia de los nombres y atributos divinos, dicen que basta con la palabra del jeque, sin importar el Corán ni la Suna. ¿Y qué decir de los drusos? Si preguntas por la evidencia, ¿de dónde te la van a dar? Es como pedirle a un loco que demuestre su locura. Permítame unos segundos, mi sustento depende de esto. La tienda Fanjan Al Marasim tiene una larga experiencia en productos de café, especialmente el café saudita Fanjan Marasim, que podría ser el mejor café saudita que pruebes en tu vida. El enlace de la tienda está en la descripción. Hacemos envíos a todo el reino o visítanos en nuestra sucursal en la Meca, Al Otaibía, frente a la tienda de celulares. Tengo 10% de descuento en todos los productos de café por tiempo limitado. Y volvamos al desarrollo de la historia. Según ellos, cuando un druso muere, su alma pasa a un recién nacido que también será druso. Pero si no es druso y muere, su alma pasa a un incrédulo. Según su creencia, el número de almas es uno solo. ¿Cómo explican que el número de almas aumenta? Hace 20 años, la población mundial era de 7.000 millones y hoy supera los 8.000 millones. No hay explicación para eso porque esta creencia está distorsionada. Entonces, ¿qué esperas? ¿Puras tonterías? Existen creencias extrañas como las de los hindúes que creen que cuando alguien fallece, su alma se transfiere a una vaca por lo que la veneran. Los drusos no tienen oración, ayuno ni zakat. Su oración es simplemente una comunicación sin movimientos. Si ves a drusos rezando, notarás que su oración difiere de la de los musulmanes, como si alguien rezara en una iglesia en dirección opuesta a la quibla. Mencionan cosas extrañas como el molokia con kenafé. El matrimonio solo puede ser entre ellos mismos, y si se divorcian, nunca pueden volver a casarse, incluso si se encuentran en cualquier lugar. Así que esperarías que no crean en el Corán y que tengan otro libro sagrado, pero en realidad creen en el Corán, solo que lo interpretan según sus propios deseos. Algunos chiitas, al leer la palabra de Dios, el Altísimo, este es un camino recto hacia mí. ¿Qué interpretan ellos de este versículo? Dicen que este es el camino de Ali ibn Abi Talib. ¿De dónde salió esta interpretación? ¿La inventaron ellos? Los drusos interpretan el Corán según sus propios deseos, sin considerar las palabras del mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, ni las de los compañeros o seguidores. Exploremos las maravillas de los drusos. Si eres druso, entonces debes insultar a Dios, insultar al mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, y a los compañeros, distorsionar el Corán, negar la Suna y considerar incrédulos a los musulmanes. De lo contrario, no serás considerado druso. Algunos pueden señalar que los drusos pronuncian la doble declaración de fe y rezan. Sin embargo, como se mencionó, incluso si los ves rezando, su oración difiere de la oración musulmana. Si dicen, testifico que no hay más Dios que Alá y que Muhammad es el mensajero de Alá, para ellos, Alá gobierna por orden divina y Muhammad es al-Muqtani, no Muhammad ibn Abdullah, la paz sea con él. La religión de ellos se basa en ocultar y mentir, mostrando lo contrario de sus creencias reales. Si están en Arabia Saudita, dicen ser musulmanes sunitas, en Irak o Irán, chiitas y en Italia, cristianos y así sucesivamente. Como musulmán, debes entender que eres su primer enemigo y su objetivo es engañarte, como hacen con algunas personas en las lecciones. Los ignorantes quizás no posean mucho de lo antedicho, pero esencialmente son incrédulos adoradores de tumbas e idólatras. Por lo tanto, sus sabios, ignorantes, jóvenes y mayores, todos son incrédulos. En la siguiente sección, ¿qué sucede después de la muerte para ellos? ¿Habrá paraíso, infierno y rendición de cuentas ante Dios y los profetas? ¿Testigos y balanzas sobre sus pueblos? No, todo eso es mentira para ellos. Según su visión del más allá, el gobernante por orden de Dios regresará y juzgará entre los siervos. El druso recibirá oro y placeres, mientras que el no druso comerá alimentos amargos y repugnantes y vestirá piel de cerdo. Hay detalles que prefiero omitir por ser ofensivos hacia los compañeros del profeta y los musulmanes. Una pregunta importante, dado que son una religión muy secreta y reservada, e incluso entre ellos usan acertijos y frases secretas, ¿cómo se reveló su religión? ¿Y cómo se evidenció su incredulidad? Nashkin al-Druzi y sus seguidores fueron una de las razones por las que se reveló esta religión, ya que él la difundió y algunos lo imitaron. ¿Qué hay de sus libros secretos, creencias y asuntos confidenciales? Por apostasía, querido musulmán, porque hay muchos drusos que dejaron la incredulidad y entraron al Islam y muchos ahora. Si buscas en YouTube, verás muchas historias de arrepentidos de la fe drusa, ellos cuentan sus historias y todo lo que había en esa religión, además de la filtración de sus libros entre la gente. Lo expuesto está expuesto sin necesidad de bombardeo. Muchas religiones y sectas desviadas como los chiitas, los sharíes, los ibadíes, los nusairíes y los drusos practican la taquilla, disimulo religioso. Así que muchas de sus creencias innovadoras o de incredulidad no las muestran a los musulmanes a menos que estén seguros de que has entrado en su círculo. Y al mismo tiempo, si logran tomar el poder y gobernar, como sucede en algunos países, combatirán abiertamente a los musulmanes y lucharán contra todo aquel que siga el Corán y la Sunna según el método de los piadosos predecesores.
Alabado sea Alá por darnos preferencia sobre muchas de sus criaturas, hacernos musulmanes monoteístas y seguidores de su palabra y la suna de su mensajero, la paz y las bendiciones sean con él.